noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy lunes, para comenzar la semana antes de la Semana de Pasión, la Semana Santa, se encuentra con nosotros el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería, en la Diputación Provincial, presidente de Vox y candidato de Vox también a la Alcaldía de Almería, don Juan Francisco Rojas. Juan Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Bienvenido a Intraalmería Televisión. Encantado siempre de estar en esta casa. Un placer tenerte con nosotros. Tenemos dos temas importantes encima de la mesa. Por un lado, los plenos que se han celebrado, los dos últimos plenos en el Ayuntamiento de Almería, ese pleno del debate del Estado de la Ciudad, el pasado pleno de la pasada semana, y también tenemos que hablar un poco también de la moción de censura que la pasada semana se llevó a cabo en el Congreso de los Diputados, por hacer un poco de valoración de cómo fue esa moción, aunque no salió adelante. Te pregunto primero, debate Estado de la Ciudad. ¿Qué te pareció el debate de Estado de la Ciudad? Porque parecía más bien el inicio de la campaña, pistoletazo de salida de la campaña electoral, porque incluso hasta algunos miembros pedían hasta los votos para las próximas elecciones. Sí, sorprendentemente parece que estaba configurado para eso, era un debate electoral, para desgracia del ciudadano, que es al final el que ve todo esto y el que tiene que llevarse alguna impresión, y parece que estábamos más en campaña que en hacer un análisis, una valoración por parte del equipo de gobierno, el equipo de gobierno de sus 4 años, y nosotros como posición de fiscalización y labor de control al equipo de gobierno. Y es verdad que la ciudadanía pues se siente un poco desafecta al ver pues que aquello era más un meeting o un debate electoral que lo que era el analizar la situación de la ciudad. Y bueno, pues en función de eso llega este debate electoral, es que sí, ya estamos, hablamos de debate electoral como si fuera perfectamente el debate del estado de la ciudad, el último, prácticamente antes de enfocar el periodo electoral, donde nos toca analizar esos 4 años. Desde nuestro grupo, principalmente de Vox, lo que quisimos trasladar al equipo de gobierno, ahora con la alcaldesa María Vázquez a la cabeza, en el último año, es que nuestra labor siempre ha sido intentar ser responsables, hacer una oposición constructiva y no hacer una oposición destructiva como pueden hacer otros. Le habíamos reconocido logros, sobre todo en situaciones complicadas que hemos tenido adversas como era la pandemia, pero es verdad que ha habido muchas carencias y mala gestión, sobre todo basado en la improvisación y a veces en la sensación de no ver un proyecto de ciudad, y así se lo quisimos hacer saber. Nosotros hemos visto y así se lo dijimos, que la ciudad tiene problemáticas que estaban hace 4 años y que las tenemos hoy, que no se han solucionado. El ciudadano no ha visto mejorar su situación en la ciudad. El eterno tema, la limpieza, donde hemos visto que se le ha metido más dinero al canon de la limpieza, y le dijimos que ahí están los datos. Los ciudadanos en las recientes encuestas, ya no solamente que lo digamos nosotros, que lo dicen encuestas recientes del Centro de Estudios Andaluces, sí, donde situaban la limpieza como el problema principal de la ciudad por encima del desempleo. Oiga, esto para que nos preguntemos en qué situación nos encontramos y qué gestión estamos haciendo. Escuché hace poco al concejal Carlos Sánchez en una entrevista decir que es que la ciudad ha crecido y nos encontramos con un contrato. También hubo parte de autocrítica por parte de la alcaldesa, decir que es verdad que la ciudad le falta también pero que se va a intentar pues poner todos los medios. Incluso creo que pediste auditoría, ¿no?, de externa. Exactamente, nosotros lo que hemos llevado diciendo estos 3-4 años es que no todo solamente el dinero, claro, sino mejorar la eficiencia en la gestión. Por eso solicitamos transparencia en cuanto a conocer la situación de las empresas concesionarias que prestan el servicio de limpieza, porque como he dicho, no solamente se trata de dinero, como dijo el concejal Carlos Sánchez recientemente, que yo se lo compraría, pero es que el problema de la ciudad viene de antes de que haya crecido, o sea, ha sido constante. Sí. Por tanto, nosotros se lo hicimos saber. Hemos remarcado en materia de inversiones. Yo sé que ahora llega el momento del periodo electoral y nos corren las prisas por inaugurar, incluso inaugurar primeras piedras para hacer nuevas obras. Ya no solo decir voy a inaugurar obras cerradas, sino que nos corre la prisa porque vamos a abrir obras y poner la primera piedra de remodelaciones, no siquiera de nuevas inversiones. Pero los datos están ahí. Las inversiones propias de este ayuntamiento no han sido un fuerte, donde gran parte del presupuesto de este ayuntamiento se han ido a otras cuestiones
y en materia de inversión de la ciudad ha sido una carencia que ha sido un mínimo, presupuestos que no contemplaban ni un 6 ni un 8% en apostar en recuperar los barrios. Es verdad que se hacen cosas, claro que se hacen cosas, faltaría más que con el dinero de todos los ciudadanos no se hicieran cosas, pero no en la materia en la que tiene que desarrollarse la ciudad. Y además también me imagino, Juan Francisco, que conscientes en Vox, que es que hemos pasado 2 años de pandemia en el que la mayoría de la inversión que se ha tenido que trasladar a los que más lo necesitaban, en este caso por la situación en la que hemos vivido. Y nosotros lo apoyamos en todo momento. Estuvimos del lado del equipo de gobierno cuando hubo que tomar prioridades, en este caso en la medida que tiene las capacidades que tiene un ayuntamiento, que son muy pocas, pero bueno, en materia de rescatar a nuestro tejido productivo, a nuestros comerciantes, nuestros sistemas, a nuestro tejido, a nuestros hosteleros, que tuvieron que verse obligados a cerrar en un estado de alarma que luego se declaró totalmente inconstitucional. Pero sí es verdad que estamos ahí para seguir trabajando y, como he dicho, las inversiones no han sido un fuerte y creo que es una tarea y una asignatura pendiente. También hemos hablado en materia de impuestos. Creo que se podría haber ahondado en impuestos. No podemos presumir como gestión el tener grandes remanentes o superávit, cuando, bueno, eso lo que da a entender es que una falta de capacidad para ejecutar los presupuestos. Oiga, si no tiene esa capacidad, bájale los impuestos a los ciudadanos y devuélvale la capacidad económica al bolsillo. Hemos visto mucha improvisación. Le pregunté, ¿qué van a hacer ustedes con el paseo de Almería después de los años que llevan sin saber qué medidas tomar y al coste del erario de la arca del ciudadano? ¿Qué van a hacer ustedes en materia de agua? Tantos años diciendo y hablando del tema de la desaladora de Almería, que necesitaba una inversión para hacer una captación directa al mar, porque está esquilmando el acuífero del Bajo Andarás, y nos decían que eso era inviable, que eso no podía ser. Oiga, y ahora llegan las elecciones y se anuncia de que se va a hacer una toma directa al mar. Oiga, me parece perfecto, pero no nos digan, no se tiren 2-3 años tomándonos como poco menos que no sabíamos lo que decíamos, cuando ahora ustedes anuncian la toma directa al mar. Y como he hecho, pues es lo que basó un poco nuestro debate del estado de la ciudad. Creo que hay un gobierno en el que se han hecho cosas, pero que ha faltado proyectos de ciudad y sobre todo mucha improvisación. Si tuvierais que calificar la nota o poner una nota de estos últimos 4 años, con pandemia incluida, con todo lo que se ha puesto, ¿qué nota le pondría? Mira, no sé yo quién para poner nota. Yo creo que en este caso el que tiene que valorar es el ciudadano. Llegan a una reválida. Si el ciudadano cree que este equipo de gobierno lo ha hecho bien, pues oye, le dará la posibilidad de gobernar otros 4 años más la ciudad, y si no, pues lo mandarán a la oposición o tendrán que verse en la obligación de tener que llegar a acuerdos con otras fuerzas si quieren volver a gobernar, o a ellos darle el apoyo a otras fuerzas para gobernar. En este caso es a la ciudadanía la que le corresponde, en este caso, la valoración de estos 4 años de gobierno. Por finalizar con los plenos, es el del debate del estado de la ciudad, el pleno que se celebró la pasada semana, con 18 puntos en orden del día, el pasado día 22, 2 mociones que presentaba Vox, 2 mociones que salieron adelante. Por un lado, la elaboración del proyecto de señalización y puesta en valor del patrimonio cultural de las juderías en Almería. Pues sí, Almería, ya lo decía ese famoso arqueólogo Luis Siret, es un cielo abierto, es un museo a cielo abierto. Y Almería, por su enclave de puerto marítimo histórico, ha sido el paso, el enclave, incluso la invasión de distintas civilizaciones. Romanos, hemos tenido bizantinos, hemos tenido la invasión musulmana y también hemos tenido la cultura judía, que estuvo enclavada aquí en los primeros siglos de nuestra era, en lo que hoy se reconoce como la iglesia de San Roque, la zona de pescadería. Fueron los primeros enclaves por el comercio de judíos, y luego más adelante donde tuvieron que salir de la ciudad por la invasión almohade, y luego a partir del siglo XIII volvieron otra vez a enclavarse en Almería, en una nueva judería que está localizada, según relatos, en lo que hoy conocemos como la calle Las Tiendas, calle Marín, Plaza Marín y toda esa zona, donde fue una zona en lo que destacaba por ser zonas importantes de comercio. Y hoy, pues creo que está en el olvido para muchos ciudadanos de Almería, que lo desconocen, incluso para los ciudadanos que vienen a conocer Almería. Yo creo que si queremos una Almería atractiva para el turismo, atractiva para nosotros mismos, tenemos que apostar por la cultura. Y la cultura es poner en valor todo lo que Almería puede ofrecer, y como no puede ser de otra manera, el paso de las distintas civilizaciones, y en este caso los judíos que estuvieron aquí. Y en este caso aquí se encuentra una asociación
que está poniendo mucho ahínco en sacar adelante, en poner en valor, en poner a Maguette Sefarad, Sí. que hace difusión de la cultura judía. Y nosotros lo que hicimos fue hacernos eco de esta iniciativa que se presentó en el ayuntamiento y que no habían recibido respuesta, y era para señalizar los puntos, los enclaves donde estaban localizados las zonas la judería, como uno cuando va a Toledo. Usted cuando va al barrio, a cualquier barrio en Toledo, pues está localizado la judería, el barrio cristiano, el barrio musulmán. Oye, pues aquí tenemos lo mismo, nos encontramos con que podemos poner en valor uno de los legados históricos que tiene esta ciudad, y que sea un atractivo más, y apostar por una ciudad atrayente al turista en materia cultural, que es la gran apuesta que tenemos que hacer. Esa es una de las mociones que salió adelante. También la segunda de las mociones que presentaba Vox era para la instalación de medidas disuasorias de seguridad en zonas de especial interés. ¿Qué es lo que se denomina zonas de especial interés para Vox? Mira, esta es una reclamación que venimos haciendo ya bastante tiempo. Ya lo hemos solicitado con los aledaños del río Andarás, que es un vertedero que hace poco se tuvo que limpiar. Sí, se tuvo que limpiar. Nosotros lo solicitamos en una iniciativa hace 2 años para poder acabar con ese vertedero que se había convertido. Y una de las cosas, aparte de limpiarlo, es poner una videovigilancia para sobre todo que sirva de medidas disuasorias. Y fruto de todo esto también solicitamos, viendo la situación en la que se encuentra, pues nuestro patrimonio urbano, nuestro patrimonio cultural, fíjate, haciendo referencia a la cultura anteriormente, pues que están siendo muy perjudicados, siendo pasto de actos vandálicos. Y esto hay que acabar. Esto hay que acabar porque no solamente afectan al patrimonio urbano y al patrimonio cultural y al legado cultural que tiene esta ciudad, sino que afecta al bolsillo de los ciudadanos, donde el Ayuntamiento de Almería tiene que hacer un gran esfuerzo y un gran desembolso cada año para reponer el material urbano. Yo di datos que nos puede estar costando 1.000 euros al día la reposición de todo el material urbano que se acaba vandalizado. Hablaba de lo vandalizados que habían sido los torreones medievales de pescadería, la plaza de San Pedro, el cerro de San Cristóbal, el monumento al holocausto nazi, y hasta la figura del pobre John Lennon, que está ahí quieta, que no molesta a nadie, y que ha sido vandalizada varias veces. Oiga, pues esto hay que ponerle coto también. Y han salido partidas de hasta 100.000 euros para la reposición de farolas, la reposición de contenedores. Oiga, pues vamos a que esto sea una medida disuasoria en zonas de especial interés, como he dicho, sobre todo cultural, por el valor cultural que tiene, pero también zonas sensibles de ser atacadas por actos vandálicos, para poner cámaras de videovigilancia y que sirvan como medida disuasoria. Esto no es una medida que nosotros hemos inventado, esto ya pues lo han tomado estas medidas en municipios como El Ejido, municipios como Huerca Lovera, municipios como Albox, grandes ciudades como Barcelona, Madrid, donde ya tienen instaladas cámaras de seguridad, sobre todo enclavadas en determinados sitios, pues eso, para que sean de medidas disuasorias. Di unos datos también, los grafitis. Los grafitis es una gran problemática que sufre esta ciudad, y sobre todo edificios históricos. Y si nos pusiéramos a medir los grafitis en línea recta que tiene esta ciudad, estaba en alrededor de 10 kilómetros de aquí desde Almería hasta Viator, en línea recta, para medir lo vandalizado que estaba en materia de graffiti. Esto hay que ponerle coto, como he dicho antes, y por eso era nuestra medida. Y claro, me llama la atención, tanto en una en otra, siempre la contestación del equipo de gobierno, que es: estamos trabajando en ello. La videovigilancia, a mí me responden en su momento que yo estoy presentando una Almería caótica, una Almería que ningún ciudadano puede creérselo, y que no podríamos dejar a Almería así. Y por otro lado me dicen que ya están trabajando en medida de las cámaras de seguridad. Y le dije: oiga, si tan bien está Almería, ¿por qué me dice que ya está trabajando en materia de seguridad para implantar las cámaras? Quiere decir que no está tan bien como usted dice. Pero claro, es un poco deslegitimar las propuestas que llegan desde el grupo de la oposición. Oiga, si nosotros lo que hemos hecho son 2 mociones constructivas, aportar para la ciudad en materia cultural y en materia de seguridad, para proteger también nuestro patrimonio urbano y nuestro patrimonio cultural. En fin, en definitiva, es un poco lo que ha basado este grupo de Vox. Llevar a cabo iniciativas constructivas siempre por el bien de esta ciudad. ¿No te sorprende que los plenos se estén convirtiendo en plenos maratonianos, en el que se presentan muchos puntos, la mayoría son todos debatidos y al fin y al cabo todos votan siempre por unanimidad? ¿Se pierde el tiempo? Para esto hay una reunión de portavoces al principio, en el que pueden ser institucionales, decir, bueno, si vamos a votar todas, pero es tú más y tú más y tú más, y luego al fin y al cabo todos
votan por unanimidad. Pues sí, voy a poner el ejemplo de estas dos iniciativas. Sí. Dos iniciativas que, como he dicho, que eran constructivas totalmente. Aquí no se estaba atacando a nadie, solamente se estaba presentando una situación, pues sobre todo en la de la videovigilancia. Algo que puede ver cualquier ciudadano de Almería cuando está en la calle, cuando está en su casco histórico, cuando está en cualquier barrio de la ciudad sensible de ser atacado por actos vandálicos. Oiga, vamos a ponerle solución a esto. Y se le ocurre decir que estoy presentando una Almería caótica, una Almería que no reconocen los ciudadanos, estoy dejando por Almería por los suelos, no, estoy presentando una Almería que me preocupa y una Almería que quiero ponerle solución y al final para votarla a favor en materia de la señalización de la judería. Por ponerle una réplica también desde el equipo de gobierno, decir que había datos que no eran precisos y tengo que escuchar por parte del concejal de promoción de la ciudad poco menos que un relato histórico leído, que le dije, bueno, si nos vamos a un debate histórico, nos vamos un día y debatimos tranquilamente, que no tengo ningún problema más. Yo encantado en debatir cualquier tema histórico de nuestra ciudad y de nuestra nación, pero no era el caso, era presentar una iniciativa que había registrado esta asociación hacía un año y no se les había atendido. Y por desgracia, pues para ellos, un grupo que recogió el testigo para llevar a cabo esta iniciativa. Y 2 días antes del pleno se nos ocurre decir que vamos a llamar a esta asociación para ver qué problema tiene. No, tenían que haberse acordado un año antes. Pero claro, lo presenta la oposición y tenemos que sacar algo para deslegitimarlo. Yo creo que tendríamos que reducir, en este caso, los debates. Ir a lo concreto. ¿A ustedes le parece bien la medida? ¿La prueba? Sí, venga, vamos para adelante. Y ya está, y no sacar mayores y lo importante es que se lleve finalmente a cabo. Sobre todo, que no queden en un cajón como tristemente, también es otra de las cosas que hemos dicho, están pasando en las iniciativas que estamos presentando desde nuestro grupo. Antes de entrar en el pleno de la moción de censura que se llevó a cabo la pasada semana, sí me gustaría, Juan Francisco, cómo se presenta, porque estamos a día 27, estaríamos dentro de 2 meses en la jornada de reflexión, porque el 28 son las elecciones, quedan 2 meses para que se decida el Ayuntamiento de Almería. ¿Con qué sensaciones os veis desde Vox para estas próximas elecciones? Yo, en este caso, como portavoz del grupo municipal, con la satisfacción primera de que hemos hecho un trabajo importante desde la oposición, fiscalizando y presentando iniciativas, desde la gran responsabilidad que se nos avecina ante la situación en la que nos puedan poner los ciudadanos, y sobre todo el buen saber de boca de haber conocido realmente la ciudad de Almería, la ciudad que uno quiere y la ciudad que uno desea, la problemática y sobre todo las posibles soluciones. Mucha responsabilidad, pero es verdad que me ha dado a conocer esta ciudad de Almería mucho mejor y sobre todo quererla mucho más. El pasado sábado, por contarte, nueva manifestación en contra del tema de la sanidad pública, que si el Partido Popular va a privatizarla, todo el Partido Socialista en la calle. ¿Qué te parece estas declaraciones una y otra vez encima de la mesa? Algo que no es cierto, que quiere que el Partido Popular va a privatizar la sanidad. Bueno, a ver, más allá de que si sanidad pública, sanidad privada, yo creo que todos tenemos que defender una sanidad, tanto pública como privada, de calidad. Las dos son compatibles, ninguna es excluyente y yo creo que tenemos que trabajar para tener, en este caso desde la administración pública, una sanidad de calidad. Poner todos los medios necesarios de personal y técnicos para poder responder al ciudadano, porque al fin y al cabo los presupuestos en materia de lo que más se va, sobre todo en la Junta de Andalucía, es en materia sanitaria. Pero es verdad que nosotros, y en este caso nosotros hemos sido muy críticos desde Vox, que el gran problema que tiene este país es que nos encontramos ante 17 sistemas sanitarios diferentes. Eso es una locura. Eso es una locura que no hace esta sanidad nada eficiente. Una persona con una tarjeta sanitaria en Andalucía se la ve y se la desea para hacer cualquier cosa para hacer cualquier trámite en Galicia, en el País Vasco, en Navarra. En fin, yo creo que esto hay que ponerle coto. Pero es verdad que en este caso, de los sindicatos de clase, sobre todo afines a la izquierda y al Partido Socialista que estaba gobernando los últimos 40 años en la Junta de Andalucía, pues tenían que ser poco menos que prudentes por la situación de la sanidad andaluza que nos han dejado en Andalucía, con unas listas de espera interminables para operarse, para cualquier tipo de consulta de especialistas. Pero también es verdad que el señor Moreno Morillas, después de 4 años, no ha podido cumplir con determinados acuerdos a los que había llegado con el sindicato médico, sobre todo en la materia de atención en las consultas del médico, para reducirla a 35 pacientes o a 25 para el pediatra. Las listas en Andalucía han crecido alrededor de un 40% en 2022 respecto a 2021.
En Almería, por decir una cosa, por ponerle un ejemplo, distintos especialistas, tanto en el Hospital de la Inmaculada, el Hospital de Torre Cárdenas o el Hospital del Poniente, pues se encuentran con cifras que han crecido también para distintos especialistas. Es decir, no pueden estar orgullosos después de 4 años, que no podemos estar siempre aduciendo al legado del Partido Socialista. Pero es verdad que cuando uno ve estas manifestaciones en las cuales se representan a ellos y poco más, pues es para que fueran un poco más prudentes. Y nosotros sí queremos poner en cuestión el sistema sanitario en el que nos encontramos, que ha dado lugar, en este caso, a 17 sistemas sanitarios diferentes, y eso es inconcebible en cualquier país civilizado. Ahora sí, entramos en la moción de censura de la pasada semana. Vox planteaba una moción de censura, finalmente no salió adelante. Abstención del Partido Popular. ¿Qué sabor de boca os queda a los miembros de Vox tras la presentación, incluso a Ramón Tamames como el propio que llevara la voz cantante en esta moción? Mire, nosotros nos encontramos con la sensación del deber cumplido ante una responsabilidad importante de encontrarnos con uno de los peores gobiernos de los últimos 80 años, lo remarco, para aquellos que decían que poníamos... No, uno de los peores o el peor gobierno de los últimos 80 años que preside Pedro Sánchez. Y lo que nos entristece y sobre todo lo que nos llama la atención es que el PP se haya abstenido y Ciudadanos. Ojo, que nosotros animamos al Partido Popular a que presentara la moción de censura y dijimos que la apoyaríamos, con tal de echar a este nefasto gobierno del Partido Socialista. Pero el Partido Popular se ha empeñado en no hacer oposición, en no molestar, por pensando electoralmente en si va a recoger votos de la izquierda. Básicamente en sustituir y no ser, principalmente, solamente ser un recambio y no ser una alternativa al gobierno de la nación. Ese gobierno de la nación de Pedro Sánchez, en el que ha dado lugar a la ley del sí es sí, que pone a los violadores, ha puesto a violadores en la calle, ha rebajado condena a más de 700 violadores depravados, ha escarcelado a más de 75 pederastas y violadores. Nos encontramos con el traslado masivo que ya han trasladado a todos los asesinos terroristas de ETA. Nos encontramos con la modificación y eliminación del delito de sedición para los, en este caso, golpistas de Cataluña. Nos encontramos con una ministra de Justicia que acabó siendo fiscal general del Estado, un gobierno que ha acabado con la separación de poderes y ya estaba maltrecha. Y luego nos encontramos con una vicepresidenta, Yolanda Díaz, que pretende darle lecciones de Constitución, precisamente a uno de los redactores de la Constitución, como es Ramón Tamames. Yo creo que Ramón Tamames lo que ha hecho es, ojo, una persona que no es de Vox. Hemos presentado un candidato independiente para que todos aquellos grupos que no se sienten identificados con el gobierno de Pedro Sánchez pudieran dar la posibilidad a poner en marcha un gobierno alternativo. Y yo aquí quiero remarcar la labor de Ramón Tamames, que ha dado una lección de política global, de cultura política muy devaluada últimamente en la sede de la soberanía española. Ha dado una lección y de cultura general en la política y sobre todo de lo que fueron los años de la transición muy complicados, donde se pudo llegar a acuerdos entre personas tan distintas. Y la prueba la tenemos aquí con una persona que nada tenía que ver con Vox y que como es Ramón Tamames. El hecho de que se haya dicho, una vez que ha finalizado ese debate del Estado, el debate de moción de censura, en el que parece que ha beneficiado más al Partido Socialista, que a Vox no le ha venido muy bien, el Partido Popular, como se ha abstenido ni ha entrado, que eso ha perjudicado más que haya apoyado. Pero no entiendo por qué. El cantar las 40, el dejar en evidencia a un gobierno que realmente ha sido una calamidad para los ciudadanos, yo no sé en qué puede beneficiarlo. Eso es lo que a lo mejor se ha pretendido vender, porque yo entiendo o entendemos que Vox molesta. Molesta porque hemos presentado una verdadera alternativa y no la alternancia que venía siendo el Partido Popular. Y sabemos que Vox molesta porque dice las cosas con contundencia. Y molesta a todos aquellos que no pretenden ser una alternativa, sino que un recambio. Nosotros lo que hemos hecho es pelear y dar la posibilidad a sustituir, a cambiar este gobierno nefasto de la nación, y eso es lo que hemos intentado, sobre todo con beneficio a los ciudadanos de esta nación. ¿Cómo se presentan, por tanto, las elecciones para el próximo mes de diciembre, si se convocan por parte del Gobierno de España? Bueno, yo creo que se presenta siendo ya la hora de poner en su sitio al gobierno de Pedro Sánchez, pero sobre todo para que haya un cambio a las políticas que nos han llevado a la actual situación, como he dicho, las políticas del gobierno socialista.
quien quiera gobernar ya sabe que tiene que contar con ese cambio que tiene que darse para que no sea realmente una alternancia, sino que haya una alternativa a esas políticas nefastas que hemos sufrido. Pues Juan Francisco Rojas, presidente de Vox, portavoz en el Ayuntamiento y la Diputación, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. En cuanto me llamáis, yo me presento. Aquí te esperamos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz.